Decíamos, a las 10 de la mañana se va a dar este acto aquí en el mausoleo de Luis Piedrabuena. Vamos a hablar con Leonardo Dam, que es historiador, para conocer un poquito más de Piedrabuena, porque siempre en esta fecha es como 1827, ¿viste? Cuando vamos llegando al 7 de marzo nos acordamos y ahí es que empezamos a preguntar y a investigar un poco más. Y solo vamos a hacerlo en el día de hoy, pero con alguien que sabe mucho. Así que lo saludamos. Leonardo, muchas gracias por atendernos antes del acto, porque va a estar ahí en el acto. Te saludamos Gerardo y Mario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Mario, Gerardo? Un gusto saludarlos en este día tan especial para Patagones. Muy particular. ¿Quién era Piedrabuena? Bueno, Piedrabuena, en primer lugar, que es por allí el Maragato o el patagonés, como se decía en esa época, más conocido, que más trascendencia, uno de los que más trascendencia ha tenido, y que es muy importante, no solo para Patagones, sino digamos, es un prócer. Por ahí esa palabra es como que por ahí no nos gusta mucho, no la utilizamos mucho, pero es un prócer de trascendencia nacional, ¿sí? Porque gracias a él, buena parte del territorio de nuestro país hoy pertenece justamente a la Argentina. Estamos hablando de la Patagonia, ¿sí? Para darnos una idea, cuando él nació en 1833, 24 de agosto de 1833, fue justamente el año que usurparon nuestras Islas Malvinas, que era el único territorio, el único lugar, el único punto del Atlántico Sur donde había población argentina. A partir de ese momento y durante varias décadas, nuestra población patagones y lo que ahora es Viedma, pasó a ser la población más austral de la Argentina, ¿sí? O sea que se creó un hueco ahí, una ausencia del Estado, porque bueno, había algunos otros problemas que teníamos. Entonces, realmente el Estado Nacional en ese momento no se estaba preocupando por las costas del Atlántico Sur, y ese hueco, ese lugar lo empezó a ocupar Piedrabuena. Piedrabuena, y lo importante de esto es que lo ocupó como un civil, ¿sí? Sabemos que luego a los últimos años de su vida fue incorporado a la Marina de Guerra, se le dio un rango militar, pero lo más importante, él solo vivió 49 años, ¿sí? Y lo más importante, todo lo que hizo por la Patagonia lo hizo siendo un civil y lo pagó de su propio bolsillo, digamos. Él instaló una pequeña colonia en la isla Pavón, sobre el río Santa Cruz, construyó un refugio para náufragos en la isla de los Estados, hizo cartografiar con su dinero toda la extensión del río Santa Cruz y el lago argentino. Para darnos una idea, el lago argentino tiene una extensión de 40 millas, es decir, es muy grande, digamos, es mucho trabajo lo que se hizo. Y bueno, siempre trabajando, tratando de hacer hitos de soberanía, en momentos en que la Argentina todavía no estaba, digamos, eso era territorio que podía haber sido de Chile, podría haber sido de Francia, podría haber sido de Inglaterra, así bueno, entonces Piedrabuena por el espacio, por lo menos de 2 décadas, estuvo trabajando en solitario, él, su barco y algunos tripulantes, muchos de ellos maragatos, en esas costas. ¿Y qué sería entonces? Sería como el San Martín de las Aguas. Algo así, exactamente. Sí. Un San Martín, un Belgrano, digamos, tienen realmente una persona un personaje histórico de dimensiones, como te decía al principio, nacionales. Pensemos que la propia Inglaterra tomó posesión formal en Puerto Deseado de la Patagonia, o sea, de la costa de Puerto Deseado, como te decía, al norte y al sur de ese río, en nombre de los reyes de Inglaterra y sus sucesores. Digamos que es algo que a eso estamos un poco acostumbrados, ¿no? Pero eso nos da una idea de que la Patagonia era tierra, digamos, de nadie, era apetecida, como te decía, por muchas naciones, pero no estaba bajo el control formal de ninguna. Hasta que finalmente, en 1881, todavía le quedaban 2 años de vida a Piedrabuena, Argentina y Chile, digamos, firman un tratado de paz y que soluciona, digamos, los límites, por donde iban a pasar los límites internacionales, por lo menos la mayor parte de ellos, y ahí es donde se le reconoce a la Argentina la posesión de toda la Patagonia oriental, ¿sí? Y en ese momento los antecedentes más importantes, los únicos prácticamente que tenía nuestro país, porque nadie había estado en esos lugares excepto Piedrabuena, era todo lo que había hecho nuestro prócer Maragato. ¿Y él nació acá en Patagones, Piedrabuena? Nació acá, sí, donde está el Parque Piedrabuena, ahí estaba su casa, esa es la casa donde nació, su casa natal.
muy cerquita del puerto, por eso podemos imaginarnos siempre al niño Luis, ¿no es cierto?, dando sus primeros pasos, con sus ojos grandes viendo los barcos, las naves que llegaban con sus marineros, con su trajinar en el puerto, desenrollando las velas, enrollándolas, atando cabos y todo eso, y seguramente ahí empezó a germinar esa idea de él de navegar, que a los 9 años, como sabemos, se hizo su primera nave, que era una balsa hecha con troncos del río, y se fue a navegar río abajo, y terminó en medio del mar. Allá lo levanta un buque norteamericano que está viniendo al puerto de Patagones, y ahí, bueno, le salva de alguna manera la vida, pero ese es el inicio de su vida como marino. Nada más ni nada menos, ¿no? Exactamente, ajá. Sí. Bueno, y otras cosas más que te quería comentar, que, digamos, forma parte de su figura, que es la dimensión humanitaria. Piedrabuena, él vivía de cazar lobos, de cazar pingüinos, de sacar la grasa, el aceite, y también se dedicaba al comercio. Tenía un pequeño comercio en Punta Arenas. Esto es un detalle poco conocido. Ese comercio que él tenía ahí, que era el único que había en ese lugar, en ese punto, con el tiempo él estaba siempre acusado por las deudas. Así que hay un señor, un tal Menéndez Brown, que iba a cobrarle, y estaba acusado por las deudas porque siempre dejaba lo que estaba haciendo para ir a rescatar náufragos. Entonces, cuando Menéndez Brown le va a cobrar, se da cuenta del potencial que tenía ese negocio y le ofrece hacerse socio, asociarse con el 51% de las acciones, y a cambio iba a pagar todas las deudas que tenía ese negocio. Bueno, ese negocio es el germen de un supermercado muy conocido que exporta e importa, que está aquí en la comarca, que no quiero decir el nombre, es una cadena de supermercados muy conocida en todo el país. Bueno, nació ahí entonces. Sí, exactamente, ese es el germen, el negocio de Piedrabuena en Punta Arenas. Y la otra cosa que te quería comentar, que hace poco nos hemos hecho con algunos documentos que nos ha pasado muy amablemente el Museo Mitre, en donde vemos algunos informes que escribió Piedrabuena en 1863, bueno, que va al estrecho de Magallanes, y ahí se encuentra con la población de Punta Arenas, describe cómo era la población, que tenían 60 soldados y había familias también viviendo, una pequeña colonia. Y lo más interesante es que se encuentra en la bahía de San Gregorio, un poquito más hacia el este de Punta Arenas, con un grupo de pueblos originarios. Y bueno, entonces se baja a charlar con ellos. Tenían una bandera de Chile y él los convence de que no, que ustedes tienen que ser argentinos, son argentinos. Pero lo más interesante es que se conocía ahí un hombre que conocía el Río Negro y que conocía a nuestros padres. Y ese señor es el cacique Casimiro Biguá. Mira. Que está muy vinculado a Biguá, porque había sido, digamos, criado por Francisco Formantín. Que tenía Leonardo, buen día, Gerardo, que tenía el rango de teniente coronel, ¿no? Casimiro Biguá Formantín. Claro, exactamente. El cacique mayor de la Patagonia, Argentina, por supuesto. Y el rango de teniente coronel, esto es justamente a instancias de Piedrabuena, porque veían que, digamos, yo decía que la Patagonia no pertenecía formalmente a ningún estado, pero dentro de la Patagonia, como sabemos, había pueblos originarios que eran soberanos, ¿sí? Entonces la política, tanto de Chile como de Argentina, era atraer a estos pueblos originarios a sus respectivos estados. Por eso estos símbolos que se estaban ahí de alguna manera luchando a ver cuál era la bandera que se sostenía. Entonces Piedrabuena de alguna manera convence al presidente Mitre y lo lleva a Casimiro Biguá a Buenos Aires en uno de los viajes en el 1864, y lo presenta a él. Está en Buenos Aires, allí lo nombra, como vos decís, teniente coronel con un sueldo, y también se le asigna un secretario, que es Doroteo Mendoza, que además se le da el rango de capitán de guardias nacionales. Y la idea en general de Mitre, de Piedrabuena y de Casimiro era fundar una colonia en la bahía de San Gregorio. Para ubicarnos, la bahía de San Gregorio está en la parte oriental del estrecho de Magallanes, ¿sí? Así que se conviene en mandar un barco con materiales y todos los pertrechos que fueran necesarios, pero bueno, la gente va a ese lugar. La colonia iba a ser fundamentalmente compuesta de población indígena. Toda la población va al lugar y se queda esperando el barco, pero el barco nunca llega. Creemos, no se sabe a ciencia cierta por qué nunca llegó el barco, pero se supone que la guerra con el Paraguay en ese momento que estalla, digamos, de alguna manera deriva todos los esfuerzos del Estado hacia el norte, ¿no es cierto? Y bueno, queda un poco ahí
abandonado el sur, y Piedrabuena con sus desvelos también. ¿Cuántas Sobre todo veces? después, sí, perdón. No, continúa por favor, Leonardo. No, sobre todo después con el siguiente presidente, que es Sarmiento, con el cual también continuó la guerra del Paraguay, y bueno, Piedrabuena queda un poco ahí decepcionado con su vínculo con Sarmiento, porque no tenía la misma predisposición que el presidente Mitre, ¿no es cierto? Que Mitre, como sabemos, también estuvo acá en Patagones, vivió siendo muy niño en Patagones, así que tenía un vínculo muy especial con el sur, con Patagones, con Marcelino Crespo, otro prócer que es el del 7 de marzo, que es el que hace de vínculo entre Piedrabuena y Mitre, es el que lo presenta de alguna manera, le eleva el informe, dice, esto lo hizo un joven, un paisano de acá de Patagones, dice que va a ver que es muy a propósito para lo que queremos hacer en el Atlántico Sur, así que bueno, todo, digamos, está vinculado, todas estas cuestiones, estos personajes históricos, y es muy interesante que, digamos, que Patagones estaba sirviendo como una especie de trampolín, desde donde se estaba tratando de proyectar soberanía sobre los puntos más australes de lo que es nuestro país. Tal cual. Vos sabés que cuando escucho tu relato, que es riquísimo, Leonardo, te agradecemos enormemente. Bueno, digo, cuando hablabas de la vinculación y de la relación de todos los que estaban en ese momento para con, sobre todo Luis Piedrabuena, para con el gobierno de Sarmiento, hasta sería la antítesis, ¿no? Desde política de Estado, totalmente diferente en algunas cosas. Por eso seguramente no coincidiría desde la concepción como Estado, como país, a las ideas de Sarmiento como presidente, fuera de lo que fue pedagogo, maestro y demás, ¿no? Me imagino que había una diferencia sustancial. Pero digo, sí, decime. Digo, no coincidían mucho, me parece, ¿no? Porque campaña del desierto, Luis Piedrabuena más asociado con el cacique, con Casimiro Biguá y demás. Había una asociación territorial, de hermandad, con los pueblos originarios. Por ahí Sarmiento en eso me parece que ha sido muy criticado por el nuevo revisionismo histórico, y me parece que es correcto también que se diga esto. Digo, son veredas diferentes, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué diferencia, ¿no? Si uno piensa en el accionar en la política que lleva adelante Piedrabuena y lo que se lleva adelante durante la campaña del desierto respecto de cómo llevar la soberanía al sur, son abismales. Y bueno, hay una queja muy amarga, digamos, de Piedrabuena respecto de Sarmiento, porque dice, si yo tuviera instrucciones por escrito de mi gobierno, decía, no sería yo y mis patagoneses, y con eso se refiere a los maragatos, tal cual, quienes se estarían yendo de la bahía de San Gregorio. Se queja muy amargamente porque él tiene una entrevista con el presidente Sarmiento, porque se le habían prometido 20 hombres y una baliza para instalar digamos, en el punto más oriental del estrecho. La baliza se la dan, pero los hombres nunca llegan, así que bueno, y se entrevista con Sarmiento pidiéndole esos 20 hombres, y Sarmiento no se los da. Tampoco le dice, no le da ninguna instrucción, y no le dice vaya o quédese o haga esto, lo deja, digamos, lo larga duro, para decirlo. Sí, tal cual. Llanamente, dice llanamente. Así que bueno, Piedrabuena trata de poner la baliza, pero no se lo impiden las autoridades chilenas en el estrecho. Ahora, ¿cuánto sacrificio, cuánto entrega? Bueno, recién Mario hacía, me parece acertadamente, la comparación de San Martín, porque obviamente cuando hablamos de soberanía tenemos que hablar de soberanía de las aguas, Hipólito Bullard, Guillermo Brown, bueno, ni hablar de Luis Piedrabuena. Digo, el sacrificio que han dejado con sus propios dinero, con su propio ingreso, hacían estas proezas en pos de la historia, de la emancipación, de la libertad. Bueno, capitán honorario sin sueldo, fue declarado en uno de sus viajes Luis Piedrabuena. Bueno, tanta historia, y sé que te tenés que ir, me dice Mario. Leonardo, nos encantaría seguir charlando, porque digo, son nuestros héroes, son nuestra gente de piel y hueso, que también bajarlos a lo terrenal del pedestal también significa también asociarnos un poquito más con la historia, vivirla y trascenderla también, ¿no? Sí, totalmente. Como vos decís, había otros navegantes coetáneos a Piedrabuena que tenían por ahí el mismo conocimiento y una experiencia similar y los mismos contactos, que se volvieron ricos, incluso algunos multimillonarios. En cambio, Piedrabuena terminó prácticamente su vida sumido en la pobreza. De hecho, cuando él fallece, su esposa fallece algunos años antes, sus 3 hijos quedan huérfanos y sin nada. De hecho, es un pariente, Richmond, quien escribe una carta al Congreso de la Nación pidiendo, por favor, que por los servicios prestados, los enormes servicios que había prestado Piedrabuena a la patria, les correspondía una pensión a sus hijos para que pudieran tener, digamos, con qué subsistir y con qué estudiar. Y bueno,
finalmente el Congreso, haciendo un acto de justicia, acuerda con esa pensión y los hijos tienen, digamos, un dinero, digamos, para llegar a ser adultos y poder estudiar y poder mantenerse, ¿no? Vos sabés que Mario Leonardo recién está buscando una lista de los políticos contemporáneos actuales que están en la misma situación, que van a hacer lo mismo. Ad honorem, sí. Ad honorem, capitán sin sueldo, funcionarios sin puesto. No, pará que no encontré ninguno. Qué cosa difícil, ¿no? Cómo han cambiado. Uno, digo, y esto lo digo en forma sarcástica, obviamente, que lo tómenlo de ese lugar. Digo, la historia ha demostrado con creces, con hechos, con testimonio, la historia misma, y este revisionismo histórico nuevo y estos nuevos personajes de la historia que enriquecen a la Argentina, de los verdaderos héroes, de estos que terminan en la pobreza, un Chacho Peñalosa, un Luis Piedrabuena bien patagónico y bien nuestro aquí, en el punto más austral o en la zona más austral de la Patagonia. Digo, hay que realzar y asociarnos a la historia, Leonardo, y gracias por esta hermosa charla, ¿sí? No, por favor, agradecido soy yo por el espacio que le dan a la historia y bueno, en este día tan especial a Luis Piedrabuena. Leo, sé que tenés que irte al acto y van a estar atrasados por culpa nuestra, así que te mando un saludo. Bueno, yo les he hecho la culpa, los mando al frente. Sí, decirle que el medio difunde, es masivo, es pedagógico, llega, y hoy seguramente Leo más de uno escuchando, digo, mira vos, Piedrabuena, yo no lo tenía. Yo no tenía a Luis sentado ahí en el Parque Piedrabuena. Esto que cuentes las cosas de acá, de cerquita de Patagones, la casa de adobe, todo eso es hermosa la historia. Ya vamos a hablar en otro momento, Leo, te mando un abrazo. Bueno. Con todo gusto, un abrazo grande. Gracias, que siga muy bien. Leonardo Dam, historiador del Museo Manossi aquí de Patagones. Hablando un poquito, nos metimos, ¿sabes qué? Le anticipamos un poco lo que iba a pasar en el acto, me parece. Qué malos que son los de la producción, Ustedes son tremendos. Dice, che, viene el acto ahora a las 10 de la mañana. Como no podemos ir a cubrirlo, vamos a hablar con el historiador nosotros. Que no lo rete nadie. No, por favor. Un maestro. Un genio. Gracias a Leonardo. Y bueno, ahí tenés entonces un poco más de historia de Patagones. Hoy 188 años, acto que se va a dar en minutos nada más y que tiene que ver precisamente con esto que estábamos hablando un poco, ¿no? Conmemoración de los 188 años del natalicio de Luis Piedrabuena.